Romanos capítulo 3. Para los que nos visitan desde hace algunas semanas, cuando nosotros anunciamos un cambio de trimestre, esto implica algunos cambios en los roles de enseñanza. Por lo tanto, hoy estamos llegando a un final temporal de la serie de Romanos. Si el Señor así lo concede, será hasta el otro año ya que retomemos esta serie de estudios. Y bueno, confiamos en el Señor que la pausa también sirva para poder profundizar aún mejor en los siguientes capítulos que estaremos estudiando en esta carta. Sin duda, la profundidad de la riqueza de las Escrituras hará que nunca hayamos agotado por completo todo lo que se pueda decir de lo que hemos estudiado hasta ahora, que sin duda, de volverlas a exponer, hay más que se podría decir de mejor manera y para edificación de nuestras vidas. Pero hay que hacer la pausa. Entonces hoy vamos a finalizar estudiando los versículos del 5 al 8. Y también les recuerdo que la próxima semana entonces iniciaríamos con la escuela dominical, donde vamos a retomar el estudio de los 10 mandamientos. Eso es lo que estaremos estudiando por las mañanas. Dice así la palabra del Señor, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Justamente aquí llegamos a un punto de quiebre en la exposición de esta carta. Pablo aquí va a terminar de contestar las objeciones que este judío imaginario, este debatiente que él ha traído al relato para contestar estas preguntas. De nuevo, es un recurso que Pablo utiliza. O sea, esta persona no tiene nombre, pero los argumentos que Pablo está contestando eran verdaderos, eran ciertos, circulaban ahí. Vean que incluso Pablo está diciendo que habían calumnias ya. Pablo está enseñando esto. Hagamos males para que vengan bienes. Entonces, por eso Pablo está contestando. Y vean que él no había visitado la iglesia en Roma. Por lo tanto, eso solamente nos deja entender a nosotros cuánto se podía haber diseminado esa mentira, esa falta a la verdad de lo que Pablo estaba enseñando, que él dice, yo sé que esto se está diciendo respecto a lo que yo enseño. Entonces, una vez que él conteste esto, como veremos, llegarán los versículos finales para rematar de que en efecto todos somos culpables, por si no había quedado claro. Por si quedaba alguna duda de que todos somos culpables, Pablo luego entonces nos va a terminar de rematar y dejarnos tirados en la lona. Pero hay que contestar esto. Él dice, si en el Evangelio la justicia de Dios se revela, los judíos entonces estaban ahora siendo expuestos a su hipocresía, porque ellos pudieron haber dicho de buena gana, sí, los gentiles que no conocen a Dios, que no tienen la ley, sí, ellos son dignos de muerte, como dice el versículo 32 del capítulo 1. Ellos son dignos de muerte. El juicio de Dios está sobre ellos. Pero Pablo está diciendo, no, también está sobre nosotros, los que nacemos judíos, los que tenemos la señal de la circuncisión. Y entonces ellos están cuestionando, bueno, pero ¿y entonces qué ventaja hay en ser judío? ¿De qué me sirve tener la ley? ¿De qué me sirve haber sido circuncidado? Y entonces, en ese cuestionamiento, llegan al extremo de poner en tela de duda la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? El fin justifica los medios.
La frase, aunque usualmente se le atribuye a Maquiavelo, algunos dirán que es padre de las ciencias políticas modernas, realmente no se tiene evidencia de que él haya dicho esas palabras así tal cual. El fin justifica los medios. Ahora, sus escritos dejan ver un tipo de razonamiento similar. Por ejemplo, en uno de sus libros leemos algo como esto: porque aunque el acto condene al que lo hace, el fin puede justificarlo. Se acerca, ¿verdad?, a esa expresión: el fin justifica los medios. Pero más que el origen de la expresión, es lo que implica éticamente. ¿Por qué es que a veces escuchamos esa expresión, en especial que se le atribuye a la escuela consecuencialista, el utilitarismo, ¿verdad? Midamos las acciones por sus resultados. Antes de decir si una acción fue buena o mala, veamos qué resultó de ella. Y eso nos pudiera dar entonces alguna buena indicación para saber si podemos llamar a ese acto bueno o malo. ¿Es malo comprar lotería? Bueno, jugar lotería ayuda a los ancianitos. La Junta de Protección Social juegue para hacer el bien. Y si de paso me gano el premio mayor, bueno, ¿y qué voy a hacer? Me lo gané. El fin justifica los medios. Comprar lotería, bueno, no puede ser necesariamente malo, se está ayudando a otras personas. El ejemplo puede sonar absurdo, pero, o sea, ¿cuántos de verdad piensan que en el fondo, después de tantos años, al menos alguna platilla le ha llegado a la Junta, ¿verdad? Por supuesto, quienes piensan de esta manera, no quiere decir que se da rienda suelta a todo tipo de acto con el tal de que el fin sea bueno. Pero nosotros solemos razonar así, aunque usted ni en la vida haya escuchado utilitarismo, Maquiavelo, pero usted a veces dice, bueno, ¿esto qué voy a hacer? ¿Cuál pudiera ser el resultado? Es que tarde o temprano llegamos a una aparente contradicción. A veces es excusable pecar buscando un bien mayor. A veces hay que mentir para no lastimar a alguien. A veces hay que robar para llevar alimento al hogar. Hay que hacer trampa para ganar. Y la lista puede continuar. Y si el resultado es bueno, no sería injusto si Dios lo toma como pecado. Es más, no sería más bien hasta digno de recompensa. Hay quienes incluso buscan respaldar esta manera de pensar acudiendo al relato de las parteras y el faraón, o las ocasiones que David mintió o se fingió loco, ¿verdad? Entre otros incidentes bíblicos. ¿Cuánto atrevimiento de nuestra parte? No solo por pensar que nuestros pecados no son tan malos, sino más bien que sean hasta objeto del favor de Dios. Vea cómo Dios usó ese pecado para traer algo bueno. Es cierto que Dios todo lo hace para su gloria y que nuestros pecados no le toman por sorpresa. Por tanto, sí, hay parte de este cuestionamiento que hemos leído aquí que debemos considerar. ¿Cómo nuestra maldad en última instancia redundará para la gloria de Dios? Sin embargo, el cómo redundará para la gloria de Dios no será de la manera que muchos piensan. Entonces, mi súplica hoy al estudiar estos versículos es que seamos reprendidos por tomar el pecado a la ligera, que seamos librados de la falsa confianza y reconozcamos que solo en Cristo y su justicia podemos estar ante el juez de toda la tierra. Entonces, vamos al texto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Luego de haber cuestionado los privilegios o las ventajas del judaísmo, ¿verdad? ¿De qué me sirve tener la ley de Dios y la circuncisión? Luego de poner también en tela de duda la fidelidad de Dios, porque también ya la fidelidad de Dios ha sido cuestionada, ¿verdad? Pablo, algunos tienen la ley y no son salvos. ¿Falló la promesa de Dios? Entonces no parece que Dios sea lo fiel que dice ser. Pablo ya le contesta a eso. Le contesta de que hay ventajas porque tenemos la palabra bendita de Dios en nuestras manos. Luego responde de manera tajante cómo alguien va a cuestionar la fidelidad de Dios.
Pero ahora este judío imaginario dice, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que da castigo? Esta es la primera objeción, y la segunda, muy relacionada, es la que tenemos en el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y hacia el final, ¿por qué no decimos hagamos males para que vengan bienes? La primera acusación culpa a Dios de ser injusto o de que Él no tendría derecho para juzgar. Y la segunda es una perversión por completo del mensaje de salvación. Hagamos males para que vengan bienes. Entonces vamos a ver esas objeciones, respondiendo a las preguntas. ¿Por qué nos juzga Dios y por qué no pecamos más? Bueno, ¿por qué nos juzga Dios? Hemos leído aquí, ¿verdad?, de que se está cuestionando. ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto? Vean que la justicia de Dios es cuestionada en la palabra de Dios de muchas maneras. Una de ellas, muy común, es cuando al malo le va bien. Parece que Dios no está actuando. Eso quiere decir que en nosotros ya hay un sentido de justicia, de que nos dice de que el pecado tiene que ser juzgado, de que tiene que ser condenado, y que parece para nosotros contradictorio de que al justo le vengan males y al que no piensa en Dios, el que vive para este mundo, prospera. Vean por ejemplo lo que dice Jeremías 12:1. Si lo pueden buscar, si no, escuchen con atención. Jeremías 12:1. Este es un profeta del Señor y se expresa de esta manera. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué le va bien al que no cree en Dios? ¿Dónde está el castigo por su pecado? Podemos añadir el Salmo 73, el libro de Habacuc, entre otras porciones conocidas donde esos cuestionamientos son expuestos. Pero vean que aquí la justicia de Dios es condenada en otra dirección. Si por un lado están los que dicen, ¿por qué al malo le va bien? Aquí lo que se está diciendo es, ¿y por qué Dios juzga del todo? ¿Con qué derecho juzga Dios? Sobre todo, ¿con qué derecho va a juzgar Dios actos que al final de cuentas hacen resaltar su justicia? Vea, si yo peco y Dios me salva, eso es para la gloria de Él. Entonces, ¿por qué juzga el pecado? Si al final de cuentas lo que estamos haciendo es que su ser sea magnificado. Este razonamiento es lógica humana corrompida completamente. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. Es decir, razonando humanamente. Yo no pienso así. Y eso no es el pensamiento de Pablo. Pero humanamente hablando, tendría que ser algo favorable que nosotros pequemos, pues si Dios salva a pecadores, indistintamente de que tengan la ley, indistintamente de que hayan sido circuncidados, pues Pablo me parece que lo que usted está diciendo es que cuanto más pecadores, más la justicia de Dios sería exaltada. Y es más, Pablo, diría el objetor, hay un problema con su mensaje. Porque ¿con qué derecho juzgaría Dios el pecado que lo exalta a Él? La respuesta del apóstol no se hace esperar. Vean, ¿será injusto Dios que da castigo? Versículo 6, en ninguna manera. En ninguna manera. Otra vez, en la misma expresión, megonoito. Jamás de los jamases. Impensable, inaudito. Dios injusto, nunca. Como con la fidelidad de Dios, cuestionar la justicia de Dios es cuestionar a Dios mismo. Dios es justicia. Es un atributo de su ser. Y recuerden que cuando hablamos de atributos no hablamos de partes de Dios. Es una manera para nosotros comprender a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Pero así como decimos que Dios es santo, que Dios es amor, Dios es justo. Dios no sería Dios si no fuera justo.
Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos que Dios es justo? Cuando hablamos de justicia debemos hacerlo también de lo legal, de una ley. En nuestro caso, nosotros siempre estamos sujetos a una ley, a las reglas que nuestros papás nos ponen en la casa. Eso es ley para nosotros, hay que cumplirlo. Las leyes de tránsito, la constitución del país y por supuesto todos estamos sujetos a la ley de Dios. Pero ¿quién mide a Dios? ¿Puede haber acaso una ley encima de Dios? ¿Por qué podemos decir que Dios es justo? ¿Qué ley sigue Dios? Algunos dirán que Dios es ley para sí mismo. O sea, Él no va a hacer nada contrario a su carácter. Pero usualmente la manera en que nosotros entendemos que Dios es justo es por sus actos. Dios siempre hace lo recto. Él trata con nosotros sin nunca violar su propia santidad. Por ejemplo, vamos a buscar el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Es decir, lo que Dios determina. Nadie puede decir, no, Dios procedió inapropiadamente. Unos salmos más adelante, Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y un pasaje más, vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel después de Ezequiel, Daniel capítulo 9. Daniel 9 tenemos una oración de confesión de parte del profeta y dice lo siguiente. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Notamos lo absoluto de estas declaraciones, en todas sus obras. O sea, encuentre usted un solo acto de injusticia en Dios, y entonces ahí sí podremos decir que Dios es injusto. Pero las afirmaciones de los profetas, de los salmos y de muchos otros versículos que podríamos haber citado es que justo es Jehová en todos sus caminos. Nunca hace injusticia. Por eso la respuesta vehemente de Pablo. Eso es un debate y sabemos que no tenemos la voz en sí misma, pero Dios así lo ha dejado por escrito. De ninguna manera. Y usualmente eso no se dice pasivamente, ¿verdad? No, jamás. Enérgicamente Pablo está rechazando cualquier insinuación de injusticia en Dios. Pero la pregunta permanece. ¿Puede alguien alegar que nuestro pecado traiga gloria a Dios y sea para la exaltación de su nombre? Pablo no ignora este alegato, esta apelación. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 11, incluso parece que Pablo está consciente de que el pecado de Israel tuvo un propósito en cuanto a la salvación de los gentiles. Vean lo que dice Romanos 11, versículo 11. O sea, no solamente redunda para la salvación de los gentiles, sino como consecuencia para exaltar la salvación de Dios. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración.
Y luego estudiaremos estos versículos, pero parece que Pablo está diciendo, no todo ha sido inútil en cuanto a lo que ha pasado con Israel. Su caída ha venido a ser para bien de los gentiles. Y vean lo que luego dice en el versículo 30. Pues como vosotros, en este caso nosotros los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego que dice uno a este final, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo explota en alabanza. O sea, está alabando al Señor. Y alguno puede decir, ve lo que está pasando. Vea, Pablo ni se puede contener en esta doxología para el Señor. Vea, el pecado, la desobediencia y la transgresión de Israel fue usada luego para que Él tuviera misericordia, para perdonar y otorgar salvación. Nuestros pecados son para la gloria de Dios. ¿Cómo podría juzgarnos por pecar? La pregunta parece absurda, ¿verdad? ¿Cómo podría juzgarnos por pecar? ¿No es al contrario? ¿No es acaso lo que un Dios justo tendría que hacer? ¿Juzgar el pecado? Entonces, vean que Pablo lo está abordando. Sí, el pecado no toma por sorpresa al Señor. Pero quien lea esto y piense de que simplemente todo es para que la misericordia de Dios sea exaltada, está olvidando otro aspecto de la justicia de Dios. Porque sí hubo consecuencias para muchos israelitas que menospreciaron la palabra, como lo hemos visto en otras partes de la Escritura, que no les aprovechó la palabra por no ir acompañada con fe. Y no entraron en el reposo de Dios. Además, tenemos otra muy conocida pregunta también en las Escrituras. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 18, tenemos esta escena. Dios llega con Abraham y le dice lo que va a hacer, que va a destruir a Sodoma. Y sabemos entonces que Abraham, sabiendo que Lot está ahí, intercede por Sodoma. Y empieza a dar un número. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Recuerden que cuando Dios se revela a Moisés, Él le dice, ¿verdad?, de que Él no se reveló por su nombre Jehová a Abraham. Pero vean el nombre que Abraham sí tiene para el Señor, el juez de toda la tierra. Si había un nombre con el que él podía llamar a Dios, era este. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sabemos, ¿verdad?, que Abraham empieza a bajar la cifra de 50, 40, 30, 20. Es sorprendente que Dios diga que incluso por 10 personas, escatimaría a esta ciudad malvada. No lo haré si hubieran 10 justos.
Hermanos y amigos, el Señor justo recompensa las buenas obras. Recompensa al que hace lo bueno, al que obra con justicia. Y esto lo hace porque es un Dios bondadoso, porque nuestras obras nunca podrán tener mérito delante del Señor por sí solas, porque siempre estarán manchadas. Pero nos dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre cuando servimos a los santos y le servimos aún, como dice Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar lo que usted hace por su nombre. Pablo tenía la certeza de que en el día final se le iba a dar la corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a quienes, sino también a los que aman su venida. Dios recompensa porque es justo. Es un acto de misericordia. Él acepta nuestras obras que hacemos en Cristo. Pero un Dios justo que recompensa, pero que no castigue el pecado, no existe. Es una obra de nuestra imaginación. Ese no es el Dios de las Escrituras. Porque Dios es justo, Él castiga el pecado. Y eso es lo que llamamos su justicia retributiva. Porque nosotros sabemos lo que pasó con Sodoma, y con Adma, Zeboim y con Gomorra. Fuego y azufre descendieron del cielo. El juez de toda la tierra hizo lo justo. Esto debería llenarnos de esperanza, por un lado. Qué esperanza saber de que un día no habrá más maldad, que no habrán más enemigos. Un mundo sin injusticias es posible y será realidad cuando Cristo regrese. Pero a la vez, porque Dios es justo, usted y yo tenemos un problema. Porque debemos contestar bien esto. ¿Por qué el Dios justo tendría que eximirlo a usted y a mí de su juicio? ¿Por qué tendría que eximirnos cuando hemos pecado contra Él? Y esto es lo que lleva al grado más absurdo las objeciones de esta sección. Porque no hay forma más torcida de pensar sobre el pecado y la justicia de Dios que pensar de que como Dios se muestra justo cuando perdona el pecado y se exalta su misericordia, que entonces le demos rienda suelta al pecado. Vean lo que sigue en Romanos 3, versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, esto ya es el colmo. Son lo más pecaminoso que se pueda llegar a decir hasta este momento con lo que Pablo nos ha dicho acerca del evangelio de la justicia de Dios. No solamente es que alguien se atreve a decir, es injusto que Dios castigue el pecado, sino que más bien se promueva una vida contraria a la ley de Dios. O sea, siga pecando. Hagamos males para que vengan bienes. El argumento, como les digo, se parece un poco a lo que ya vimos en el versículo 5. Aquí, ¿verdad? Se ha dicho que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Y ahora aquí se dice que mi mentira abunda para la gloria de Dios, porque muestra su verdad. Y vuelve a cuestionar porque aún soy juzgado como pecador. Pero como les digo, le añade este elemento. ¿Cómo entonces mi mentira abunda para la gloria de Dios? En efecto, entonces pequemos y pequemos y pequemos. Pablo, como les digo, está aclarando que esto ha sido una calumnia. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Hubo quienes atribuyeron que la predicación del evangelio fomentaba ese estilo de vida. El término técnico es antinomianismo.
Es decir, una vida alejada de la ley de Dios, una vida que no se preocupa por la santidad. Y vean cómo nosotros somos especialistas entonces de ir de un lado al otro, porque al inicio del capítulo 2 Pablo está arremetiendo contra ¿quiénes? Contra los que juzgan a los demás, porque piensan que ellos sí cumplen la ley, pero los otros no. Entonces pasamos del legalismo al antinomianismo en cuestión de momentos. Pasamos de que juzgamos a otros a de que ahora nadie tendría que ser juzgado. Absolución para todos, libertinaje. Y Pablo va a abordar esto también. Así como él aborda en el capítulo 9 este asunto de que el pecado de unos es utilizado por Dios para sus propósitos, él también va a atacar esta forma de pensar, de que alguno piense, ¿cómo? Somos libres en Cristo del pecado y de la ley. Sí, dice Pablo, pero cuidado un momento. No es que esto sea motivo para entonces seguir pecando, o que ya no importa cómo vivamos. Vean lo que él dice a partir del capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es como que de inmediato hay que poner aquí la aclaración, porque alguno diría, y que Pablo está dándonos razón. O sea, no es ninguna calumnia, vea lo que Pablo está diciendo. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pequemos más. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Otra vez. Megonoito, de ninguna manera, jamás. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que nosotros tenemos que ponernos en estas palabras, como si estuviéramos ese día cuando esa carta estaba siendo leída. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que advertir inmediatamente después de que se exalta la gracia de Dios, de que ni se le ocurra que estoy diciendo de que vivamos en pecado para que entonces abunde más la gracia. ¿Cómo podemos nosotros corromper el mensaje de la salvación a ese nivel? De que nos salvó, Señor, por su gracia, pequemos más para experimentar más de su gracia. ¿Cómo podemos llegar nosotros a pensar así? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y sin embargo, vean lo que Pablo tiene que hacer en el versículo 15. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, megonoito. De ninguna manera, jamás. O sea, es que vean cómo nosotros torcemos. Así es, jamás. ¿Cómo es que nosotros torcemos una salvación tan preciosa? Pensando que el Señor nos salva para que sigamos como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. Es inaudito. ¿Qué forma de pensar es esta? Jamás una vida de pecado puede ser de agrado a Dios. ¿Quién puede tomar a la ligera tanto la ira como la gracia de Dios? Así. Una persona que argumente que peca para experimentar más el perdón y para mostrar cuán grande es la salvación de Dios, está afrentando a Dios ante el mundo y borda la blasfemia. Pues tal gracia es una gracia que no cambia. La gracia de Dios no nos deja como nos encuentra. No deja al hombre en su pecado. Y mucho menos provoca en nosotros de que nos burlemos de las consecuencias del pecado
¿para qué murió Cristo en la cruz entonces? ¿Cuán serio vemos el pecado nosotros? Cuando sabemos que implicó la muerte de uno sin pecado. Por supuesto que nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos proceda de la fe, como también dirá más adelante esta carta, de corazón, ya sea que comamos o bebamos, que sea para su gloria. Y el Señor nos creó para tener comunión con Él. Pero ¿qué es lo que precisamente rompió la comunión con Dios? El pecado. O sea, Dios no felicitó a Adán y Eva, como diciendo, aquí está la gran oportunidad para mostrar mi gracia. Aunque ciertamente fue un acto de gracia y misericordia que no los matara ahí en el momento. Pero eso dañó por completo la comunión con Dios. Una espada de fuego fue puesta para que no pudieran cruzar. El pecado es separación de Dios. Como dice otro de los famosos versículos de esta carta, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, alejados, sin acceso. Eso es el pecado. ¿Cómo se nos puede llegar a ocurrir por algún momento? Hagamos males para que vengan bienes. Rasputín, un ruso, sí, yo sé que suena gracioso, ¿verdad? Rasputín, pero sí lo conocemos. Fue un ruso conocido como el monje loco. Vivió entregado a todo desenfreno para luego arrepentirse y así experimentar el perdón, o eso creía él. No vale la pena indagar mucho en su vida. Los hechos de su vida están mezclados ya también con mucha ficción. Pero las frases que se le atribuyen nos dan una idea de lo que rodeó a este hombre y a muchos que piensan como él. Como más grandes sean los pecados, más les satisface a Dios perdonarles. O antes de arrepentirnos, tenemos que pecar. Muchos dirán, no, pastor, no, claramente, o sea, que es esa forma de pensar. Ese hombre no estaba bien. Sí, es una forma extrema, ¿verdad? De hagamos males para que vengan bienes. Y sin embargo, muchos tienen que examinar sus vidas delante del Señor porque están viviendo una vida de patrón de pecado. No dirán algo como esto. Pero ¿en qué momento nosotros empezamos a excusar pecados en nuestra vida? Pareciera que ya no nos dolemos por ellos. Y peor aún, nos convencemos a nosotros mismos de que al final de cuentas, pues sí hay buenas razones para entender por qué es que lo estoy haciendo. Y al final pues Dios los va a perdonar y la gloria será para Él. Sí, no vamos a decir abiertamente cosas como estas. Hagamos males para que vengan bienes. Pero yo le pregunto, ¿por qué hay pecado en su vida que no le está incomodando? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejamos nosotros que el pecado nos domine a esa manera? No, ¿por qué es que no pecamos más? ¿Por qué es que nosotros tenemos que denunciar el pecado? Porque el fin del pecado es la muerte eterna. El pecado y el mal, ya sean mentiras piadosas o libertinaje desenfrenado, no aportan ningún beneficio. El pecado no consigue nada más que acumular más ira para el día del juicio, nos recuerda un autor. Vean que Pablo no le tiembla el pulso, diríamos popularmente, en afirmar qué es lo que le espera a los que viven así y a los que le calumnian. Vean cómo lo dice en el versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Cuya condenación es justa. Pablo lo tiene claro. Quienes vivan con este lema de vida, hagamos males para que vengan bienes, lo que les espera es la condenación, la justa condenación. No nos equivoquemos, una vida de pecado enfrentará la condenación y esto es lo justo delante de Dios. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo.
Otro predicador, al exponer este pasaje, decía: piense usted que muere en la noche y amanece en el infierno. ¿Acusaríamos a Dios de injusticia? ¿Cuántos de nosotros todavía pensamos de esa manera? O sea, piense usted por un momento, de verdad. Hoy ya fue el día final y amanezco en el infierno. ¿Se atrevería usted a levantar su mano contra Dios y decir: Dios, es injusto que esté aquí? ¿O hay algo en usted que le dice, usted examina su vida y dice: la verdad es que tengo un pecado? La verdad es que mi pecado me tiene aquí. En el fondo sabemos que somos culpables, que merecemos la condenación. En el fondo todos tenemos que reconocer que Dios no ha sido injusto conmigo, que Él no me debe misericordia, que cualquier queja con mis circunstancias no tiene fundamento. Piense en algo que usted pueda decirle realmente a Dios: Dios, es injusto que yo esté pasando por esto. Dios, es injusto. ¿Qué? ¿Qué le debe Dios a usted? Sino juicio. ¿Qué le debe Dios a usted que no haya sido quitarle la vida por haber pecado contra Él? Ciertamente los propósitos de Dios no son frustrados, y Dios ha encaminado a bien muchos de nuestros pecados, muchas malas decisiones, muchas malas palabras y muchos malos pensamientos que hemos tenido. Ninguno de nosotros hubiera pensado de que por esos actos o decisiones estuviéramos aquí. Pero aquí estamos. Podemos decir como José, con esa confianza que le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Yo he pensado mal muchas veces, muchos pensaron mal contra mí, pero vea dónde estoy hoy, aquí escuchando la palabra del Señor. Me llevó a enfrentarme a la realidad de que Él es justo y yo pecador. Cuando nosotros testificamos de ello, la gloria es para Dios, no para excusar nuestras transgresiones, sino para ensalzar cuán misericordioso es Dios, que aquí me tiene todavía. Con todo, si Dios debe juzgar todo pecado, ¿cómo es posible que lo perdone? Y esto nos lleva a otro cuestionamiento de la justicia de Dios. Porque ¿sobre qué base perdona Dios? Sobre la base de uno que tuvo que pagar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios nos atribuye, Dios nos da la justicia que no tenemos, no solo por la obediencia de Jesús, que cumplió la ley perfectamente desde que nació hasta que murió, sino que también nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo, que también demostró en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, recibiendo en sí mismo el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vean cuán grande es nuestra maldad. Primero, que acusamos a Dios de injusticia cuando pensamos que aquellos que son más malos que nosotros les va bien. ¿Por qué yo aquí y el otro que no quiere nada con Dios le va bien? Cuestionamiento contra la justicia de Dios. No contentos con eso, cuestionamos la justicia de Dios cuando nos atrevemos a decir: ¿cómo puede ser que Dios castigue el pecado si el pecado le da gloria a Él? Llega el tercer cuestionamiento a la justicia de Dios. ¿Y cómo puede ser que Dios perdone? ¿Cómo es posible que Dios perdone al pecador? No tendría que condenarnos a todos. Eso es como decir, ¿verdad? Está bien, reconozco, finalmente lo admito.
Que Dios me condene, pero si me condenan a mí, que se vayan todos también. ¿Por qué hay unos que sí van a tener acceso al cielo? ¿Por qué hay unos que sí pueden decir que van a estar con el Señor? No es justo. Sí, si al menos estás pensando así, hay parte que lo tienes bien. Si Dios así lo hubiera querido, condenarnos a todos, Dios sería justo. Pero por causa de Cristo que vino a salvar a su pueblo, ¿saben qué? Sería el acto más injusto de parte de Dios que Él condenara a uno solo de aquellos por los que Cristo vino a morir. Él envió a su Hijo para que los pecados de su pueblo sean perdonados, de manera que nadie pueda acusar de injusticia a Dios. Dios justo, que castigas el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ese está ahí contigo? Porque Cristo pagó por él. En última instancia, no hay salvación sin juicio. Y esto Dios lo reveló desde que el hombre cayó en Edén. Allí en Génesis 3:15, Él prometió que iba a venir uno que iba a aplastar a la serpiente. Y la simiente de la mujer aplastaría a Satanás. Pero desde ahí mismo vemos a Dios ilustrándolo. Tiene que sacrificar animales para darle vestido a Adán y a Eva. Tiene que proveer a un carnero para que Isaac no muera. Tiene que proveer un cordero y su sangre para que los primogénitos en Egipto no murieran. Una y otra vez diciéndonos, otro en tu lugar, otro en tu lugar. Lo que mereces es la muerte, pero otro pagó en tu lugar. Y este Cordero que quita el pecado del mundo, regresará una vez más para juzgar finalmente a nuestros enemigos, habiendo ya vencido a la muerte y al pecado. Como dice un autor, la salvación de todos los creyentes de todas las épocas es posible gracias al juicio que recae sobre Jesús en la cruz. La cruz permite a Dios ser justo y justificador del que tiene fe en Jesús. La cruz de Cristo, expresión culminante de la gloria de Dios en la salvación mediante el juicio, es el punto de inflexión de los siglos. Ese es el acto al que tenemos que ver cuando se nos ocurra pensar en injusticia en Dios. Porque si hubo alguna vez un acto que nosotros pudiéramos pensar que fue injusto de parte de Dios, es que el justo padeciera por los injustos. Como aquel que nunca pecó tuvo que morir una muerte atroz en mano de los hombres y sufriendo la ira del Padre. Cristo murió por los pecados de su pueblo. Fue ahí donde todo se pagó. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, o como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendita sea la palabra de Dios. Gracias nuestro buen Señor por exponer nuestros pensamientos torcidos, por silenciarnos por tan siquiera pensar de que hay injusticia en Dios. Haznos ver nuestra necesidad de una justicia que no tenemos en nosotros, pero que tú en tu misericordia la has provisto en Jesús. Y que tal salvación nos llama a dejar el pecado y a sujetarnos de corazón a ti. Que nunca excusemos el pecado para llegar a pensar de manera tan torcida de que haciendo el mal vendrá el bien. El Dios justo requiere justicia de nosotros. La provee en Cristo para que también ahora en Él
seamos no siervos del pecado, sino siervos de justicia. Oh Señor, perdónanos y haznos reconocer nuestra necesidad constante de recordarnos el Evangelio, y de muchos aquí, de abandonar también las excusas que sigan teniendo para no enfrentarse a la realidad de que sí, de que son objetos de tu juicio. Pero tú nos dices hoy, una vez más, en Cristo se revela mi justicia, por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Gracias sean dadas a ti, Señor, por lo que pudimos aprender estas semanas en esta carta, y que sigamos atentos a lo que domingo tras domingo nos seguirás trayendo, para bien de tu pueblo y para tu gloria. Es en Cristo que lo pedimos. Amén.